Módulo 6. Conocimientos básicos del funcionamiento de las SIEFORE. Sistema financiero mexicano. Es el conjunto de instituciones que captan, administran, norman, regulan y dirigen, tanto el ahorro como la inversión en el contexto político y económico de nuestro país, al que acuden oferentes y demandantes. Participantes. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la máxima autoridad del sistema financiero mexicano, la cual establece y dirige las políticas que orientan, regulan y vigilan a las instituciones participantes en el sistema. Banxico. El Banco de México es el encargado del manejo de la política monetaria y cambiaria del país. Además, es el principal agente colocador de la deuda interna del gobierno federal, así como el encargado de la cuenta concentradora, recaudador de cuotas o aportaciones. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores regula a los participantes de los sectores bancario, financiero no bancario, bursátil y de derivados. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es la encargada de la inspección y vigilancia de las instituciones de seguros, instituciones de fianzas y de las instituciones y sociedades mutualistas de seguros. CONSAR. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro regula a las instituciones relacionadas con el SAR tales como AFORE, SIEFORE, Pensionista y Empresa Operadora, Procesar. CONDUCEF. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tiene por objeto promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de las personas que utilizan o contratan un producto o servicio financiero ofrecido por las instituciones financieras que operen dentro del territorio nacional, así como también crear y fomentar entre los usuarios una cultura adecuada respecto de las operaciones y servicios financieros. IPAP. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario es el encargado de proteger los depósitos bancarios en México, que contribuye a preservar la estabilidad del sistema financiero mexicano y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Mercado de valores. Es el conjunto de normas, operaciones y participantes, emisores, intermediarios, inversionistas y autoridades, que tiene por objeto permitir el proceso de emisión, colocación y distribución de diferentes instrumentos financieros. El mercado de valores es vital para el crecimiento y desarrollo de nuestro país, pues permite al gobierno y a las empresas obtener recursos para el financiamiento de nuevos proyectos. Clasificación, por la colocación de instrumentos, se divide en mercado primario. Es donde los emisores colocan por primera vez sus títulos o valores que permitan captar recursos para financiar sus proyectos. Mercado secundario. Es donde se realizan transacciones en las cuales, una vez colocados los valores entre los inversionistas, pueden ser nuevamente comprados y vendidos. Clasificación, por los activos comercializados se divide en mercado de deuda. Son títulos de deuda con vencimiento establecido, rendimiento predeterminado y cuyos recursos se destinan en su mayoría a financiar necesidades de corto plazo. Mercado de renta variable. Son instrumentos sin fecha de vencimiento y están diseñados para la creación de nuevas empresas, generalmente destinados a inversiones de largo plazo. Instrumentos financieros. Son contratos que amparan dinero y definen las condiciones en las que serán invertidos. Tipos de valores. Ejemplos: acciones, partes sociales, obligaciones, bonos, títulos opcionales, certificados, pagarés, letras de cambio y demás títulos de crédito inscritos o no en el Registro Nacional de Valores, susceptibles de circular en los mercados de valores, que se emitan en serie o en masa. Instrumentos de deuda. Es un contrato entre el emisor y el comprador, donde el comprador realiza un préstamo y espera recibir un rendimiento, así como el monto del préstamo en una fecha determinada. El emisor del instrumento especifica la tasa de interés que está dispuesto a pagar por los recursos que obtiene, los períodos de pago y los términos en que la deuda será pagada. Instrumentos de renta variable. Son aquellos que no tienen predeterminado un valor, plazo ni el rendimiento. Entre ellos, tenemos a las acciones, que son títulos o valores que representan una parte proporcional del capital social de la empresa y pueden incorporar derechos patrimoniales o corporativos. Los derechos patrimoniales permiten recibir dividendos y los derechos corporativos permiten asistir, votar junto con los demás accionistas para tomar decisiones y tener acceso a la información de la sociedad. Sociedades de inversión. Son la forma más accesible para que los pequeños y medianos inversionistas puedan beneficiarse del ahorro en instrumentos bursátiles.
El inversionista compra acciones de estas sociedades cuyo rendimiento está determinado por la diferencia entre el precio de compra y el de venta de sus acciones. Los recursos aportados por los inversionistas son aplicados por los fondos a la compra de una canasta de instrumentos del mercado de valores, procurando la diversificación de riesgos. Ventajas. Permiten el acceso a la inversión bursátil a pequeños y medianos inversionistas. Amplían las opciones de inversión existentes en el mercado. Contribuyen a no concentrar todos los recursos en un solo valor o instrumento mediante la diversificación del riesgo. En una sociedad de inversión, en cambio, los recursos del inversionista se suman a los de otros, lo que permite ampliar las opciones de adquisición y diversificación de los valores que conforman la cartera de la sociedad de inversión. Sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, SIFORE, generacionales. Son sociedades anónimas de capital variable cuya cartera se integra fundamentalmente con valores que se adquieren con las aportaciones de los trabajadores afiliados a la AFORE que las opere. Son administradas y operadas por las AFORE, tienen por objeto invertir los recursos de los trabajadores provenientes de las cuentas individuales para obtener rendimientos e incrementar su monto. Los trabajadores, al elegir una AFORE, se convierten en accionistas de la SIFORE. Inversión de los recursos de la cuenta individual. Los recursos son invertidos en las SIFORE generacionales con la finalidad de mantener e incrementar su poder adquisitivo, mientras estos no requieran aplicarse a la pensión, ya que de esta forma, se protege el dinero contra efectos de inflación. Estructura. Las SIFORE están estructuradas por Consejo de Administración, encargado de la administración de la AFORE y las SIFORE. Comité de Inversión. Determina la política y estrategia de inversión. Comité de Riesgos. Administra los riesgos a los que están expuestas las SIFORE y vigila las operaciones de las mismas. Tipo de SIFORE. Las AFORE pueden administrar y operar SIFORE generacionales de acuerdo al año de nacimiento del trabajador. SIFORE adicionales. SIFORE generacionales. Con el objetivo de incrementar el rendimiento esperado de los recursos de los trabajadores, y con ello, mejorar el nivel de las pensiones, se crearon 10 SIFORE generacionales, para atender a las diferentes generaciones de trabajadores, agrupándolos de acuerdo al año de su nacimiento. Es importante informar sobre la dinámica de inversión, los beneficios y riesgos implícitos, plusvalía y minusvalía, de estos. Estos grupos de inversión atienden a las siguientes características. Las SIFORE generacionales deberán invertir los recursos de los trabajadores y pensionados de acuerdo a su fecha de nacimiento. La SIFORE inicial deberá invertir los recursos de los trabajadores que inician a cotizar. 5 años después de la creación de la SIFORE inicial, se llevará a cabo la transferencia de los recursos de los trabajadores que tengan 25 años o más. La SIFORE de pensiones deberá invertir los recursos de los trabajadores que tengan 65 años. SIFORE adicionales. Son las sociedades que tienen por objeto la inversión exclusiva de aportaciones complementarias, aportaciones de ahorro de largo plazo, aportaciones voluntarias con perspectiva de inversión de largo plazo, que se realicen en las cuentas individuales de los trabajadores o de fondos de previsión social. Consideraciones. Deben establecer en sus prospectos de información lo relativo a los parámetros de riesgo, así como observar lo dispuesto sobre conceptos, participantes, calidad crediticia y de operación con derivados. Para este tipo de SIFORE podrá cobrar una comisión diferente con el fin de incentivar el ahorro voluntario de los trabajadores. Régimen de inversión. Conjunto de lineamientos y restricciones que establece la CONSAR para definir los instrumentos financieros y los límites máximos y mínimos en los que pueden invertir las sociedades de inversión. El régimen de inversión diferenciado por tipo de SIFORE permitirá ofrecer el diseño de una estrategia de inversión de largo plazo que se adecue al perfil de riesgo-rendimiento de los trabajadores durante su vida laboral. Ofrecer más alternativas de inversión en búsqueda de mayores rendimientos y mejores pensiones para los trabajadores traducido en una mayor tasa de reemplazo. Otorgar mejores herramientas de defensa ante las minusvalías. Objetivo del régimen de inversión. Otorgar a los trabajadores la mayor seguridad y rentabilidad de sus recursos a través de los lineamientos de inversión autorizados. El régimen de inversión será dado a conocer en el prospecto de información. Límites de inversión. Los distintos límites aprobados para la familia de SIFORE generacionales ofrecen ventajas de mayor diversificación y diferenciación entre los fondos. Los límites máximos y mínimos estarán sujetos a cambios de acuerdo al comportamiento del mercado de valores y previa autorización de la CONSAR. Para mayor información es necesario consultar la página https
www.gov.mx/consar. Las SIFORE adicionales deben establecer en sus prospectos de información sus límites de inversión y lo relativo a los parámetros de riesgo. Consideraciones. Con el objeto de que queden protegidos los recursos de los trabajadores, se tienen previstos lineamientos para cuando se presente algún riesgo implícito, es decir, minusvalías. Cuando se presentan por incumplimiento al régimen de inversión, la AFORE debe resarcirlas. Cuando se presenten derivadas de situaciones extraordinarias del mercado, la AFORE notificará a la CONSAR, quien podrá ordenar la modificación en el régimen de inversión que había sido autorizado. Riesgo financiero. Es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas o minusvalías en la cartera de inversión de la SIFORE que se trate, ocasionada por alguna de las siguientes causas o una combinación de ellas. Riesgo de crédito o crediticio. Es la pérdida o minusvalía potencial por la falta de pago total o parcial de una contraparte o emisor. Riesgo de liquidez. Es la pérdida o minusvalía potencial por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a obligaciones. Riesgo de mercado. Es la pérdida o minusvalía potencial ocasionada por cambios en los factores de riesgo que inciden sobre la evaluación de los activos. Consideraciones. Cada AFORE elabora un manual de políticas y procedimientos para la administración del riesgo financiero, el cual es aprobado por el Comité de Riesgos Financieros de las SIFORE y por el órgano de gobierno. El Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración de Riesgos Financieros deberá considerar, entre otros, los siguientes aspectos. El establecimiento explícito de que la AFORE tiene como principal objetivo administrar prudencialmente los recursos de los trabajadores registrados en la misma, por lo cual buscarán, en todo momento, optimizar las tasas de reemplazo. Políticas y parámetros prudenciales internos que aplicarán relacionadas a la exposición a los riesgos financieros. Modelos y metodologías para la evaluación de riesgos de mercado. Medidas de control interno y mecanismos para corregir las desviaciones. Indicador de rendimiento neto. El IRN es el indicador de desempeño de las SIFORE generacionales, el cual se considera para los siguientes procesos: registro y traspaso de cuentas individuales, asignación y reasignación de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que no hayan elegido una AFORE, fusión entre AFORE o, en su caso, derivado de una cesión de cartera entre AFORE. Cálculo. La CONSAR determina el indicador de rendimiento neto para traspasos, asignación y reasignación. El indicador de rendimiento neto será expresado en unidades de pensión, otorgando mayor estabilidad para las SIFORE con estrategias de largo plazo. Esto se traduce en el nivel de pensión que podría financiar el trabajador de acuerdo al monto de sus recursos en la cuenta individual. Factores para el cálculo. Los factores para calcular el IRN se dan de la siguiente manera. Las comisiones efectivamente cobradas en cada fecha. Se utiliza el promedio móvil de los últimos 6 meses a fin de tener un rendimiento más estable que permita disminuir el impacto de la volatilidad. Unidades de pensión que representa el costo al día de hoy de una renta vitalicia. Actualización. La CONSAR actualizará los indicadores de rendimiento neto para registro y traspaso, el 15º día de cada mes o el día hábil inmediato anterior, en caso de que el 15º día del mes sea inhábil, correspondientes al mes calendario previo. Consideraciones. La CONSAR dará a conocer al público en general y a las AFORE los indicadores de rendimiento neto para registro y traspaso, así como las actualizaciones de dichos indicadores, a través de la publicación en su página de internet en la dirección siguiente: https://www.gov.mx/consar. Las AFORE deberán incluir el indicador de rendimiento neto para registro y traspaso, así como la comisión sobre saldos vigentes de las SIFORE generacionales que corresponda con el año de nacimiento de cada trabajador, en todos los documentos que envíen a los trabajadores. Transferencia de recursos o cambio de SIFORE. Por elección del trabajador. Los trabajadores podrán solicitar una vez cada 3 años, la transferencia de los recursos de las subcuentas que integran su cuenta individual entre las SIFORE que opere su AFORE. La AFORE atenderá a través de atención personalizada, ESARO de la aplicación móvil, las presolicitudes de transferencia o permanencia de los recursos de una SIFORE a otra. Para ello, presencialmente o por medios electrónicos, pondrá a disposición del trabajador información sobre los requisitos, plazos y la dirección electrónica del ESAR. La AFORE contactará al trabajador para confirmar la elección de la SIFORE en la que desee invertir los recursos de su cuenta individual. Este contacto no será necesario para los trámites realizados de forma presencial o app.
Si el trabajador manifiesta que desea transferir sus recursos a una SIFORE diferente a la que había elegido a través del ESARO de la aplicación móvil, la AFORE deberá tomar en cuenta dicho cambio para llevar a cabo la transferencia de los recursos. La AFORE deberán informar al trabajador de forma clara lo siguiente según sea el caso. Confirmar que los recursos continúan en la misma SIFORE. Que sus recursos fueron transferidos a la o las SIFORE que eligió. Cuando se presente un rechazo deberá indicar el motivo. Es importante recomendar al trabajador la lectura del folleto explicativo y resolver las dudas que le surjan. Si considera solicitar cambio de SIFORE a una distinta a la que le pertenezca de acuerdo a su año de nacimiento, debe tener presente el horizonte de inversión, tiempo y perfil de riesgo de la SIFORE a la que desea cambiarse. Prospecto de información y folleto explicativo. Definiciones. Prospectos de información. Son documentos que revelan razonablemente la información relativa a su objeto, las políticas de inversión y operación que seguirán y los riesgos inherentes a las inversiones efectuadas en ellas. Folleto explicativo. Son documentos que tratan cuando menos los puntos básicos de los prospectos de información y en los que se exponga su contenido, utilizando la menor cantidad de tecnicismos posibles. Consideraciones. El prospecto de información y folleto explicativo serán elaborados por la SIFORE y deberán remitirse para su autorización a la CONSAR. Estos documentos se podrán modificar en los siguientes casos. Cuando se modifiquen las comisiones autorizadas para la SIFORE. Cuando se modifique cualquier otra disposición de carácter general que emita la CONSAR que implique modificaciones a lo establecido en el prospecto de información y el folleto explicativo de dicha SIFORE. Los prospectos de información y folletos explicativos autorizados deberán estar en todo tiempo a disposición del público inversionista, en las oficinas y sucursales de la AFORE que opera la SIFORE de que se trate.